La batalla del amor de Bárbara Cartland, capítulo 8. Al enfrentarse al nuevo amanecer, Conrad decidió ejercer un férreo control sobre sí mismo. Lo mejor que podía hacer con relación a Delora era convencerla de que no estaba enamorada de él realmente, y sus sentimientos no eran más que una ilusión juvenil. Después de todo, ha conocido muy pocos hombres en su vida, se dijo. ¿Cómo puede estar tan segura de que este es el amor verdadero y perdurable que ella cree? Luego se dijo que hacer lo que había pensado sería destruir algo bello y espiritual. Arruinar un sentimiento tan perfecto sería un vandalismo que le produciría una profunda vergüenza. Pero esto lo devolvía a la situación anterior. ¿Qué podía hacer? Seguía haciéndose la misma pregunta cuando subió al puente de mando, imaginándose a Delora en el camarote situado justo debajo de él, tendida en la gran cama de postes de roble labrados y cortinajes azules. Cuando ella desembarcara en Antigua, sería allí donde él dormiría. Sabía que entonces su recuerdo lo perseguiría durante el resto de su vida, porque en el breve lapso de unos cuantos días se había apoderado de su corazón y nunca más sería libre. Sumido en sus pensamientos, se sobresaltó al advertir que un marinero se encontraba junto a él. ¿Qué le ocurre, Campbell? Lady Delora desea hablar con usted enseguida, señor, si es posible. Conrad frunció el entrecejo. Sabía que provocaría comentarios en el barco que Delora le llamara tan temprano y decidió prevenirla contra actos tan impulsivos. Informe a su señoría que estaré con ella en cuanto tenga oportunidad. Sí, señor. El marinero se retiró y Conrad, con deliberación, mantuvo una larga charla con el timonel y con otro oficial antes de bajar por fin al camarote donde sabía que Delora lo esperaba. Llamó y cuando oyó la voz autorizándole a pasar, lo hizo con lo que esperaba pareciese una expresión dura. Sin embargo, su corazón latía con más rapidez ante la perspectiva de verla, y sintió un palpitar en sus sienes que había comenzado cuando la había besado. Al ver la expresión de ella, comprendió que le había mandado llamar por una razón importante. ¿Qué sucede? Notó que, por un momento, a ella le resultaba difícil contestarle. La señora Melwish murió durante la noche. Abigail lo ha descubierto hace un rato, cuando ha ido a despertarla. ¿Muerta? ¿Cómo es posible? Siempre decía que su corazón era débil, pero me temo que como se quejaba con tanta frecuencia de diversos malestares y dolores, nunca le creí del todo. Ahora me siento culpable por no haber permanecido a su lado durante la batalla. Hiciste lo que te ordené. Sí, lo sé. Le pregunté a Abigail qué podríamos hacer con ella, y me contestó que le causaríamos muchas incomodidades si la movíamos de donde estaba. Estoy convencido de que Abigail tenía razón, aseguró Conrad tratando de consolarla. Espera aquí, iré a ver qué sucede. Se dirigió al camarote que ocupaba la señora Melwish, originalmente destinado a Barnet. Era pequeño pero mucho más cómodo que el alojamiento habitualmente asignado al asistente del capitán en barcos más viejos. Al entrar, vio que Abigail se estaba encargando de asear y vestir el cadáver. Con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la infortunada señora Melwish parecía dormir en paz. Lo lamento, Abigail. Era inevitable, señor. Siempre fue una mujer muy delicada. Eso significa que Lady Delora se queda sola, murmuró Conrad, como si hablara consigo mismo. No más que antes, cuando la señora Melwish estaba enferma. De cualquier manera, la pobre mujer no era compañía apropiada para una jovencita. Pero mi lady debería tener una dama de compañía, insistió Conrad. No vale la pena lamentarse, señor, repuso Abigail con el tono de una niñera que se dirige a un chiquillo terco. Lo pasado, pasado está y nada puede cambiarlo. Eso es lo que le ha faltado durante mucho tiempo, al vivir rodeada solo de viejos sirvientes y sin la compañía de alguien de su edad. ¿Acaso no había muchachas de su edad en las cercanías de la casa? Los vecinos pertenecientes a la clase apropiada para hacer amistad con milady no aprobaban a su señoría el conde. Su tono de voz le indicó a Conrad lo que opinaban de Denzil-Horn, pero como sabía que no tenía sentido continuar la conversación, se limitó a decir: ordenaré al carpintero del barco que construya un féretro para la señora Melwish. Me parece que cuanto más rápido se la sepulte, mejor será para milady. No tiene objeto prolongar esta situación. Así es, señor, y sería una gran amabilidad por su parte no dejarla demasiado tiempo sola con sus pensamientos. Conrad no contestó, pero cuando se alejaba, pensó que le sería imposible continuar con sus intenciones de ver a Delora lo menos posible. Nada podría hacerla más desdichada de lo que ya lo era,
y el que hubiera confesado su amor con tanta franqueza indicaba cuánto la asustaba el futuro. «Esto es un lío endiablado», masculló para sí. Luego, a medida que avanzaba la mañana y él realizaba sus tareas con precisión, comprendió que su mente y su corazón estaban con la asustada jovencita que permanecía a solas en el camarote del capitán. Aquella noche sepultaron a la señora Melwish en el mar. Un pequeño contingente de marineros asistió a la ceremonia, y el propio Conrad leyó el servicio fúnebre porque no llevaban capellán a bordo. Debían contar con uno, pero el día que zarpaban les avisaron que el capellán destinado al Invencible estaba demasiado enfermo como para acompañarlos y no hubo tiempo de encontrar un sustituto. En realidad, Conrad se había sentido complacido. Sus experiencias anteriores con capellanes no siempre habían sido placenteras. Con demasiada frecuencia eran hombres que habían fracasado en tierra y que, como no se les ofrecía ninguna parroquia, solicitaban un puesto a bordo. Era muy raro encontrar alguno que fuera capaz de ayudar y estimular a los marineros para que se sobrepusieran a la nostalgia o consolar a quienes se sentían desdichados y desesperados por el hecho de separarse de su esposa y demás familia. Por el contrario, numerosos capellanes solían dedicarse a beber durante el viaje o pronunciaban largos y deprimentes sermones los domingos, hasta que el capitán se veía obligado a limitarle el tiempo. A Delora le pareció que Conrad leía las oraciones fúnebres con más sentimiento de lo que hubiera podido hacerlo ningún capellán. Sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, no solo porque lamentaba la muerte de la señora Melwish, sino también porque amaba tanto a Conrad, que con solo verle y escucharle la invadía una gran emoción. «Te amo», gritaba su corazón mientras él rezaba la última plegaria. También ella rezaba con desesperación, rogando para no tener que separarse de él jamás. «Por favor, Dios mío, permítenos permanecer juntos. Déjame amarle, cuidarle y mantenerle a salvo». Sintió como si las plegarias volaran sobre el mar grisáceo y ascendieran hacia el cielo. Como esta sensación era tan intensa, le pareció que se abría una nube y un rayo de luz le indicaría que Dios había escuchado su plegaria. Pero en cambio solo vio nubes oscuras y la soledad del mar. Cuando el féretro se deslizó por la rampa y cayó al mar, los marineros presentaron armas. Conrad y los demás oficiales efectuaron el saludo de rigor. Ahora todo había terminado y la señora Melwish ya no estaba con ellos. Cuando Conrad llegó a su lado y la condujo a su camarote, Delora sintió que las lágrimas la cegaban. Entraron y él cerró la puerta. «Sé que ha sido muy doloroso para ti, Delora». «En realidad no lloro por ella», contestó Delora, secándose los ojos con un pañuelo. «Lo que sucede es que la muerte me parece algo tan definitivo. Si hubiera vivido, habría hecho y visto muchas otras cosas. Eso es algo que sentimos cuando somos jóvenes, pero para los viejos la muerte significa paz y descanso. Tal vez es lo que en realidad desean». Delora le dirigió una leve y triste sonrisa mientras se quitaba la capa. «Tienes una respuesta para todo. Eres tan inteligente». Sus ojos se encontraron y añadió con gran suavidad: «Y tan maravilloso. Si sigues diciéndome esas cosas, todos mis buenos propósitos para nuestro futuro comportamiento se desvanecerán. Tienes que ayudarme a actuar como es mi deber, aunque no será fácil». «¿Para impresionar a quién?», preguntó Delora. «¿Al mar? ¿A las estrellas? ¿O a mi futuro marido, que se casa conmigo por mi dinero?». Delora pronunció estas palabras con tanta amargura que Conrad se sobresaltó, y no pudiendo contenerse la tomó en sus brazos. «Suceda lo que suceda, no permitas que te estropeen la vida y afróntalo con valor. Pero ahora, en este momento y hasta que la travesía termine, debes ser feliz, y no quiero volverte a oír hablar en ese tono». La estrechó con más fuerza. Ella escondió el rostro en su hombro y estuvo inmóvil durante un instante. Después levantó el rostro hacia él, y Conrad vio que la amargura había desaparecido de sus ojos. En cambio, comprendió que era porque estaba en sus brazos. Brillaba en ellos una luz que parecía provenir de su corazón. «¿Es una orden, capitán?», preguntó con una sonrisa trémula. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. Delora sentía que los días tenían alas y todo le parecía iluminado por la magia del sol, a pesar de que el cielo continuaba gris y nublado. Pero pronto las condiciones cambiaron de forma tan espectacular que un día atravesaban un mar rugiente, cuyas olas casi envolvían el barco, y al día siguiente el cielo era azul, con suaves vientos procedentes del sudeste. Entonces también el mar era azul, tan azul como los ojos de Delora,
y los peces voladores y las marsopas saltaban en el agua gráciles como bailarinas. Todo ese encantamiento se debía a que Conrad estaba allí, y a que Delora podía verle, escuchar su voz y cuando estaban a solas acariciarlo. Su amor por él parecía rodearla como una aureola y la hacía más adorable aún que antes. Era como si su felicidad y la de él se contagiaran a todo el barco. Los hombres cantaban y silbaban cuando trabajaban, y por las noches la música de las gaitas surgía de las cubiertas inferiores. Delora no había vuelto a solicitar que los marineros tocaran para ella, ya que Conrad le había informado de que no parecía haber ningún talento musical a bordo, pero sus cantos, cuando subían a los mástiles o fregaban la cubierta, no parecían desafinados. Conrad disfrutaba de la feliz atmósfera, reunía a su grupo de oficiales para cenar en su camarote junto con Delora, o cenaba a solas con ella. Algunas veces le remordía la conciencia, pero, como ella había dicho, ¿a quién impresionaría o escandalizaría su comportamiento? Muy pronto llegarían a Antigua, y como se había jurado a sí mismo, no volvería a verla jamás. Sabía que no podía soportar el que ella se llevara el apellido de otro hombre. Pero lo que le resultaba más intolerable era que se casara con Gramel. Suponía que éste y el despreciable hermanastro de la joven ya estarían frotándose las manos ante la perspectiva de manejar la fortuna de ella. Cuando lo pensaba, la agonía era tan intensa que solía levantarse a mitad de la noche para recorrer de un lado al otro la cubierta, pues solo el ejercicio corporal lograría calmar algo del tormento de su alma. Estar a solas con Delora constituía una alegría y una maravilla que recordaría mientras viviera. «Háblame de ti», solía pedirle ella. «Cuéntame cómo eras de niño, y háblame también de la primera vez que deseaste ser marino». Y Conrad le relataba las cosas que nunca había dicho a ninguna mujer. A ella, el modo en que le describía su niñez y su juventud le hizo no solo amarle más, sino desear también un hijo que fuera como él. Entonces le era imposible evitar el pensamiento de que, si tenía un hijo del hombre que la esperaba para casarse, podría ser tan horrible como su padre, y esta idea la angustiaba. Como ambos se amaban tanto y no deseaban infligirse un sufrimiento innecesario, evitaban hablar de lo que sucedería cuando llegaran a su destino. Sin embargo, este pensamiento persistía en su mente, y ahora Conrad, cuando vio que Delora se estremecía y sus labios se ponían tensos, la tomó en sus brazos y la besó hasta hacerla olvidar la amenaza que pendía sobre ella. «Tal vez haya cometido un error», dijo la joven una noche. Habían terminado de cenar y estaban sentados en el sofá con las manos entrelazadas. «¿A qué te refieres?» «Tal vez, como el mundo es redondo, deberíamos navegar sin llegar a la costa, perseguir esa travesía a través del espacio infinito». Conrad rió suavemente. «Debemos llegar a tierra pronto. Nuestras bodegas están vacías y necesitamos verduras, frutas y más que nada agua fresca. Abigail insiste en hervir toda la que bebo. Me parece muy acertado, y te aseguro que me alegraré cuando podemos llenar nuestros depósitos. Al ver los árboles frutales desconocidos para ti y la gran profusión de flores que crecen allá donde mires, sabrás de inmediato que estamos en las Indias Occidentales». Se produjo un silencio. Había otras cosas muy desagradables que esperaban a Delora en su punto de destino. Conrad la abrazó de nuevo. Así, todo lo demás perdió importancia. Cada día hacía más calor, y Delora ya no salía a pasar por cubierta con su capa, sino que lucía bonitos vestidos de muselina, y pronto requirió una sombrilla para protegerse de los rayos del sol. Un día que todo parecía dorado, Conrad, que estaba en el puente, la vio pasar por la cubierta de abajo. Estaba preciosa, con un atuendo veraniego que habría sido muy adecuado para una fiesta campestre. No pudo evitar mirarla, y, como si el magnetismo de sus ojos la atrajeran, ella levantó el rostro con una sonrisa que lo iluminaba. Por un momento se sintieron tan cerca como si estuvieran el uno en brazos del otro. Conrad creía sentir que su corazón latía al unísono con el de ella. De pronto, como si proviniera de otro mundo, oyó el grito del vigía. «¡Barco a la vista! Y creo que ha sonado un cañonazo, señor». Conrad envió otro marinero a lo alto del mástil, que minutos después le informaba. «Creo que se divisan varios barcos, señor, pero no estoy seguro». Dickens se acercó a Conrad para preguntar. «¿Nos preparamos para actuar, señor?» «Sí. Tengan listas las armas, por favor». Había suficiente viento y el Invencible lograba mantener el curso. Poco después, por medio de un catalejo, Conrad pudo ver lo que sucedía.
Un grupo de 4 o 5 barcos mercantes, todos de bandera inglesa, eran atacados por 2 embarcaciones privadas, posiblemente estadounidenses. Estas eran sin duda las más grandes y mejores en su tipo que Conrad había visto navegar. Estaba seguro de que habían sido recién construidos e iban muy bien armados. Los mercantes ingleses no tenían ninguna oportunidad contra ellos. A medida que se aproximaban, pudo notar que los barcos atacados se juntaban. Cada nave se colocaba cerca de su vecina, lo cual era indicio del temor que sentían sus capitanes respectivos. Sobre las cubiertas ya se habían lanzado cuerdas de abordaje y podían apreciarse que comenzaban a carecer de municiones. Conrad sabía que la resistencia que podía ofrecer era muy débil. Mucho antes de estar a tiro, se dio cuenta de cuál sería su problema. Si abría fuego contra los barcos norteamericanos, sería imposible no dañar también a los mercantes. Y como si los capitanes de los primeros lo hubieran comprendido así también, procuraban permanecer detrás de las naves inglesas, para que éstas quedaran entre ellos y el Invencible. A pesar de que pertenecían al enemigo, aquellos barcos magníficos no podían dejar de causar la admiración de cualquier hombre de mar. Había por lo menos 150 hombres a bordo de cada una, y con el viento a su favor, rodeados por la blanca espuma del mar, ofrecían una imagen de peligrosa eficiencia. Conrad sabía que, para atacarlos como deseaba, tendría que colocarse entre ellos y el convoy británico. Pronto descubrió al relampaguear de sus armas apuntando a uno de los mercantes. Tenía lo suficiente experiencia como para darse cuenta de que su intención no era hundir los barcos ingleses. Lo que deseaban era su cargamento y, de ser posible, apoderarse también de las naves para enviarlas al puerto estadounidense más cercano como trofeo. Estaba seguro de que la superioridad del armamento enemigo tendría un pésimo efecto sobre la moral de los marineros ingleses. Conrad observó las naves norteamericanas, calculó su velocidad y su curso. La de estribor llegaría primero al convoy, lo cual le concedía 1 o 2 minutos a él para encargarse de la otra. «¡A estribor 2 puntos!», ordenó. Oyó que su orden era repetida como un eco por los otros oficiales. El Invencible giró y, con el viento a su favor, se precipitó para quedar entre el barco privado y el mercante que se disponía a atacar. El espacio era reducido, pero el Invencible logró atravesarlo, y el capitán del mercante logró apartar rápidamente, quitándose del paso. «¡Armas listas! Disparen una andanada sobre el barco enemigo cuando pasemos frente a él», ordenó Conrad. Entre el estampido de la artillería, observó que los mástiles del barco norteamericano caían, pero cuando de su garganta iba a surgir un grito de triunfo, algo muy ardiente le dio en una pierna, y el mundo pareció esfumarse en una súbita oscuridad. Conrad recobró el conocimiento y oyó voces airadas. Se preguntó por qué demonios harían tanto ruido cuando él se sentía como si le hubieran abierto la cabeza, y algo pesado parecía mantenerlo sujeto sobre la dura superficie. A través de una bruma que poco a poco se convertía de negra en roja, reconoció una voz que decía: «Debo insistir, milady, en cumplir con mi deber. Soy el cirujano. Por lo tanto, es decisión mía si debo amputar o no». «Diga usted lo que diga, señor. No le permitiré cortar la pierna del capitán sin su consentimiento». La voz era suave pero firme. Conrad, al percatarse de quién hablaba, abrió los ojos. Trató de preguntar qué diablo sucedía, pero las palabras se negaban a brotar de sus labios. Vio varias cabezas inclinadas sobre él y comprendió que se encontraban en la mesa de operaciones de la cubierta inferior.